Esta noche en el sur de la frontera, más de 70,000 salvadoreños han sido deportados de diferentes países en los últimos 4 años. Piden justicia por muerte de migrantes en Ciudad Juárez. Hablaremos sobre el tráfico de migrantes. Proyecto de ley en Nueva York busca abogados migratorios dispuestos a trabajar gratis. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera en este domingo. Y como siempre los saluda Roxana Webb, es un gusto saludarlos y por supuesto les hago la invitación para que se queden con nosotros porque en la próxima hora vamos a hablar sobre nuestro tema, migración y sus diferentes aristas. Más de 70,000 salvadoreños han sido deportados de diferentes países en los últimos 4 años, entre los cuales se encuentran menores de edad y criminales con cuentas pendientes con la ley. Fernando Morales nos presenta estas y otras cifras en el siguiente reporte. 14,441 salvadoreños fueron deportados de diferentes países durante el 2022, esto según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. Dicha cifra es la segunda más alta desde el 2019, cuando se contabilizaron 36,377 compatriotas retornados, mientras que en 2020 la cifra disminuyó a 10,181 y el 2021 cerró con 9,147 salvadoreños que regresaron a nuestro país, de los cuales 2,880 eran menores de edad, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Según cifras presentadas por la Protección Aduanera y Fronteriza de los Estados Unidos, en enero de 2023 fueron detenidos en la frontera 3,748 salvadoreños, un promedio de 120 capturados diarios, mientras que en el segundo mes de este año la cifra incrementó a 4,627 salvadoreños detenidos, un promedio de 164 connacionales diariamente. En los últimos 4 años, 70,714 salvadoreños fueron retornados al país, de los cuales 11,315 contaban con antecedentes penales, mientras que los restantes 60,350 eran ciudadanos que no tenían historial criminal. La deportación de compatriotas con registros penales tuvo su pico más alto en 2019 con 5,746 personas, seguido de 2020 cuando se contabilizaron 2,896, luego en 2021 fueron 1,471 y en 2022 se reportaron 1,229 salvadoreños. Este es un reporte de Fernando Morales. Un experto en migración recomienda la creación de espacios para los salvadoreños retornados que se apeguen al perfil y a las habilidades desarrolladas por cada uno de ellos. En la siguiente nota le presentamos la opinión del especialista. Los que han sido detenidos pasando la frontera y cuando regresan requieren insertarse o si no, vuelven a intentarlo y se vuelven a ir otra vez. Crear oportunidades de desarrollo para los migrantes que retornan a nuestro país son parte de los espacios que, a criterio de César Ríos, debe de proporcionar el Estado para garantizar el trabajo en El Salvador. Y es que, de acuerdo con el experto en temas migratorios, los planes para este sector deben contar con la participación de diversas instituciones y bajo ciertas condiciones. Exige la participación de no solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí se tiene que involucrar el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de INSAFOR como formación vocacional. Creo que hay la necesidad de una mesa muy especializada en cada uno de los temas, de tal manera de crear una política nacional para facilitarles la inserción de esta población retornada de acuerdo a sus características, de acuerdo a su perfil migratorio que traen. No podemos diseñar un solo proyecto donde querramos intentar abarcarlos a todos. Cada uno de ellos tiene particularidades muy concretas. La creación de planes específicos para los migrantes retornados responden a las habilidades que cada uno de ellos adquirieron durante su travesía, ya que si bien algunos lograron llegar a territorio estadounidense, otra buena parte fue detenida en la frontera. Las personas voluntarias que deciden retornar al país, que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos y que ahora deciden regresar, ellos implican abrirle canales para insertarse financieramente.
tener créditos para compra de vivienda o para poner una empresa de acuerdo a lo que ellos han vivido y la experiencia que han acumulado allá. Las personas que retornaron voluntariamente, que se cansaron de esperar su respuesta de asilo y refugio en la frontera y que decidieron regresar, necesitan atención psicológica para estos niños que estuvieron en malas condiciones, para las mujeres que tuvieron que enfrentar esas realidades duras, durmiendo en parques, en malas condiciones. Ríos sostiene que en los últimos meses se ha tenido un incremento en las deportaciones de migrantes que intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, un panorama muy diferente al de los indocumentados que laboran en ese país norteamericano, cuya cifra de retornados no ha tenido variación. Solo en el año 2022, la Dirección General de Migración y Extranjería reportó el retorno de 14.441 salvadoreños desde los Estados Unidos. Este es un reporte de Fernando Morales. Guatemala ha reportado la cifra de 30.000 retornados. Los detalles a continuación. Durante 2022, más de 37.000 guatemaltecos han sido retornados vía aérea desde Estados Unidos y de ellos, más del 80% ha sido producto del Título 42, la medida sanitaria impuesta en 2020 durante el gobierno de Donald Trump. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta 31.315 personas retornadas bajo esta figura. Son personas que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos y son retornados de manera expedita a territorio guatemalteco sin cumplir con ningún proceso en ese país. Una medida fuertemente criticada. Está en contra de los derechos humanos y de las convenciones internacionales de derechos humanos. Lo que más preocupa es el retorno de menores, asegura la directora del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Andívar, quien asegura que las autoridades guatemaltecas deberían hacer algo, además de enviarlos a sus hogares. Deberían de establecer un diagnóstico de qué niñez se está devolviendo, ¿verdad? Si no son víctimas de violencia, si tienen posibilidad de reintegrarse a sus comunidades, a sus familias. Y que tampoco ha reducido la migración irregular. Ellos están huyendo de condiciones inadecuadas en nuestros países. Y mientras se aproxima la fecha del fin del Título 42, la Embajada de Estados Unidos ha advertido que nuevas políticas se aplicarán en la frontera para que los guatemaltecos no se dejen engañar por los coyotes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y debido a los altos índices de migración, el DINAF en Honduras reporta 641 menores de edad que han retornado solos a ese país, de los cuales pertenecen en el centro Belén o permanecen en el centro Belén ubicado en San Pedro Sula hasta retornarlos con sus familias. Hasta la fecha, hasta el día de ayer, tenemos 641 niños solos que han retornado al país, ¿verdad? Y en el centro Belén se les brinda atención, como le mencionaba, en el tema de salud, de psicología, ¿verdad? Alimentación, albergue, y lo más importante, se le brinda una reunificación familiar. Se busca a las familias, ¿verdad?, de cualquier parte del país de donde sean, y se les brindan todos los servicios necesarios para que ellos puedan retornar hacia la familia. Y en El Salvador, un programa de apoyo a migrantes retornados busca certificar sus conocimientos y habilidades técnicas en diferentes oficios para que logren reinsertarse en la vida laboral y económica del país. Jorge Cedillos es un salvadoreño que emigró a Estados Unidos buscando un mejor futuro para él y su familia. Durante 8 años trabajó en el país norteamericano en el campo de la construcción, pero diversos motivos le obligaron a retornar a su país. Prácticamente el trabajo se había parado, tenía mi familia, mi esposa y mi hijo acá, entonces decidí regresar al país. Al regresar, Jorge encontró un programa que le ayudó a certificar sus habilidades para conseguir un mejor empleo. Es como un diploma, como un título, como una especialización que uno tiene y que no teníamos la forma de demostrarlo, hoy ya podemos. El programa de apoyo a migrantes retornados es un trabajo conjunto entre el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico SwissContact y en coordinación con otras instituciones salvadoreñas. Ellos traen un valor agregado de ese conocimiento adquirido fuera de nuestras fronteras. En el sector construcción hay algunas empresas que solicitan la certificación o que demuestren cómo aprendieron eso para poder optar a una plaza de trabajo. El programa certifica a hombres y mujeres en las áreas de construcción y turismo,
A quienes aplican se les evalúa como electricistas, instaladores de pisos y placas de yeso, cocineros, recepcionistas de hotel, entre otras áreas. Mi plan a futuro es emprender, ¿verdad? Tener ser propietario, generar un equipo de trabajo, dar más empleo a otras personas. El programa entró en vigencia en 2021 y su meta es apoyar a un total de 1.200 migrantes retornados desde Estados Unidos y México. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Las redes de trata tienen diferentes formas de operar. Conozcamos un poco más de estas estructuras. A diario, miles de migrantes salen de su país de origen en busca de un mejor futuro hacia los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos lo hacen contratando los servicios de un coyote, quien les ofrece facilitarles el objetivo. Sin embargo, resultan ser estafadores, quienes les cobran $5,000 aproximadamente e incluso más. Y ya estando en el desierto, los abandonan a su suerte e incluso los venden a los cárteles de narcotráfico. En embarcaciones improvisadas, encerrados en camiones o caminando por el desierto, buscan cruzar la frontera guiados por un coyote, quien les cobra una alta suma de dinero para llevarlo a su destino, muchas veces sin ningún tipo de seguridad y mucho menos garantía. Los países en donde operan los famosos coyotes son Nicaragua, cobrando aproximadamente $4,300. En Honduras, los coyotes cobran aproximadamente $12,000. En El Salvador cobran entre $18,000 y $20,000. Y en Guatemala cobran aproximadamente $7,500 por persona. En México también hay varias redes de coyotes que se dedican a trasladar a los migrantes de México hacia la frontera de Estados Unidos y por eso cobran aproximadamente $2,200. Uno de los objetivos principales que tienen los coyotes es burlar a las autoridades de las distintas regiones que requieren ser cruzadas antes de llegar a su destino. La razón principal de que estas personas se dediquen a actividades referentes a la migración ilegal es la rentabilidad de tal práctica. Los coyotes, cuando inician en ese mundo, tienen que conocer perfectamente la zona. Además, pasan días vigilando a las autoridades para calcular a qué hora realizan los distintos operativos y cuáles son los puntos claves donde se mantienen. Y a los cárteles de narcotráfico les pagan una cierta cantidad de dinero para que los dejen trabajar tranquilamente. Ellos le llaman un derecho de piso, ya que si no dan la cuota de aproximadamente $1,000 por migrante, los asesinan, secuestran o los obligan a ser parte de esa red criminal. Los grupos o redes de tráfico de personas llegan a tener alrededor de 50 elementos y logran introducir cerca de 150 indocumentados en Estados Unidos por día. Hay otros grupos más pequeños que tienen entre 10 y 15 trabajadores que logran pasar como máximo 30 personas. Los recursos con los que cuentan muchas veces es muy bajo, es decir, aproximadamente el 60% de los coyotes cuentan con 10 vehículos, entre ellos automóviles, camionetas y camiones en los que trasladan migrantes. También cuentan con habitaciones cerca de la frontera con los Estados Unidos, en las que han hecho convenios con los propietarios para que permitan que los migrantes de paso duerman una noche y al día siguiente, en horas de la madrugada, emprendan nuevamente su viaje. Hacen contactos en diferentes países debido a que ese trabajo viene de generación en generación. Muchos de ellos señalan que sus padres se han dedicado a ese trabajo desde los 12 años y con ello han salido adelante. Por eso, desde que cumplen los 9 años, les enseñan a ser enganchadores para posteriormente ser unos expertos en coyotaje. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos con más en Al Sur de la Frontera. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador. Alegría.
Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. La tragedia de Ciudad Juárez no es la única, ya que otros casos de migrantes que siguen sin respuesta, y esto se debe a que todavía los mecanismos de protección migrantes no son garantizados. Unas 40 víctimas mortales ha dejado el incendio ocurrido en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, situación que se mantiene en investigación, pero analistas critican que la privación de libertad a los migrantes no es una medida que se deba de utilizar como protocolo para tenerlos en un lugar, aseguran, porque denigra las condiciones humanas de las personas. Tratar a la migración, criminalizar a los migrantes y someterlos a privaciones de libertad en las condiciones en las cuales están siendo llevados, pues ha sido realmente, insisto, un llamado constante, y esto pues es una evidencia de esas violaciones a derechos humanos que recurrentemente se han dado. Desde hace años, a los migrantes se les ve con un desprecio al punto de llegar a cometer abusos, crímenes, secuestros, entre otros ilícitos en su contra, y dicha situación solo refleja la deshumanización hacia esa población en tránsito. Tanto los países de tránsito como los países de llegada, en el caso de Estados Unidos, que endurece sus políticas migratorias, deshumanizando, ¿verdad?, y prácticamente condenando al migrante, culpabilizando por la situación a la cual se ve obligado. Independientemente de cómo se originó el incendio, hay responsabilidad de México, porque estaban en su custodia, y en medio de las investigaciones que ya se están llevando a cabo, se debe de construir acciones conjuntas, según sectores de sociedad civil. Que está pasando por nuestra Honduras. Entonces yo creo que aquí es un tema de reciprocidad. Aquí es necesario entablar acciones conjuntas, políticas estructurales que vayan con un enfoque de seguridad hacia la persona y no hacia el tema fronterizo. Ante estos hechos de muertes numerosas de migrantes, se debe de atacar las causas y reconocer que la migración de personas, especialmente de hondureños, tiene elementos económicos, de violencia y desesperanza, entre otros, que se deben de abordar con prioridad para los estados y países de tránsito y garantizar un flujo organizado y de respeto a la vida. Con imágenes de Walter Pérez les informó Pablo Martínez. Ahora saludamos a nuestro colega Ernesto Cornejo, él es enviado especial a la frontera sur y nos tiene detalles de todas estas informaciones que lo ha logrado recopilar en los últimos días. Buenas noches, adelante Ernesto, te escuchamos. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar hasta El Salvador y a la audiencia de al sur de la frontera de día, todavía acá en el condado de Los Ángeles, California. Y en efecto le hemos dado seguimiento a lo largo de todos estos días a la tragedia registrada en Ciudad Juárez, donde ya se contabilizan 40 migrantes fallecidos y más de una decena que se encuentran lesionados y recuperándose en los diferentes hospitales. Esta situación llevó a que activistas acá en el sur de California se concentraran en las afueras del Consulado de México para solicitar justicia, pero también para hacer conciencia sobre el riesgo que emprenden los migrantes cuando cruzan el país mexicano. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Las cifras de migrantes muertos tras el incendio en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez subió a 40 luego de que las autoridades informaran sobre el fallecimiento de una persona que permanecía entre las decenas de heridos. Para los activistas del sur de California, esta tragedia sigue generando más preguntas que respuestas, y exigieron por medio de una concentración en las afueras del Consulado de México en Los Ángeles y en una vigilia en una de las principales plazas de este condado, esclarecer lo sucedido, pues la muerte de los migrantes lo único que refleja es la realidad del trato y condiciones a los que se enfrentan estas personas cuando cruzan el país azteca. Estamos indignados, estamos molestos. La muerte de estos 39 migrantes, bueno, 41 nos dijeron ya ahorita, confirmado, ha causado indignación en toda la comunidad migrante y estamos aquí solidarios de varios países manifestándonos por esa tragedia que sucedió en Ciudad de Juárez, donde no debieron haber muerto 39 personas por solo el hecho de querer llegar a Estados Unidos de una manera riesgosa, y las consecuencias ya sabemos lo que ha pasado con ellos. Lo sentimos y estamos aquí para pedir justicia por ellos
y que se llegue hasta las últimas consecuencias en México, que no queden en el olvido estas muertes. Reiteran que es necesario que los gobiernos de los países del Triángulo Norte empiecen a trabajar en programas para los sectores que pueden verse en riesgo de emprender el viaje de manera ilegal a los Estados Unidos. Tengo conocimiento de muchos jóvenes que se gradúan allá en Guatemala o los que tienen la oportunidad de graduarse, de estudiar, pero no hay oportunidades de trabajo. Tienen que generar más oportunidades de trabajo para nuestra para nuestros jóvenes, para nuestra nueva generación, para que puedan salir adelante. No, de esa manera no van a pensar venirse para acá en los Estados Unidos, porque cuando se gradúan ellos o cuando ven que no hay oportunidad de trabajo, es cuando viene la idea de venirse para acá, a buscar una nueva oportunidad, a buscar salir adelante económicamente, porque en Guatemala es difícil, hay mucha pobreza, no hay trabajos, no hay oportunidades. Entonces es cuando llega la idea de venirse para acá en los Estados Unidos. Por su parte, la Fiscalía General de la República de México reiteró que su personal se ha entrevistado con víctimas y familiares para avanzar en las investigaciones sobre el incendio, que lo han descrito como un homicidio evidente. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y el fisco estadounidense estima que los migrantes indocumentados cotizaron más de $30,000 millones en el 2021. Activistas y expertos en política fiscal sostienen que de presentarse oportunidades para legalizar su estatus, ayuda a algunos migrantes el pagar impuestos. Veamos. El pago de impuestos es una obligación para todos los estadounidenses y para aquellas personas que residan en el país, tengan o no un estatus migratorio legal. Para hacer los recaudos, la herramienta que utiliza el Servicio de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, es el número de identificación individual. Todas las personas que tienen un número de identificación tributaria, si bien es cierto que no les sirve para trabajar, están obligados a declarar impuestos todos los años, como todas las personas que vivimos con documentos dentro de los Estados Unidos. Según activistas pro-inmigrantes, pagar los impuestos es además recomendable para quienes aún no cuentan con un estatus migratorio. A pesar de que el pago no garantiza el otorgamiento del estatus legal, por lo menos demuestra que los migrantes que siguieron el proceso honraron su deber tributario. Sí tienen derecho a cualquier beneficio de seguro social, de retiro o Medicare al momento en que ellos se hacen legal y obtienen un seguro social. Cifras del IRS confirman que más de $30,000 millones fueron pagados por inmigrantes en 2021 y al menos 50% utilizó el número de identificación individual. Pero si ellos quieren escalar ese proceso y algún día llegar a ser residentes y ojalá ciudadanos, hay que pagar los impuestos. Entonces, obviamente, nosotros recomendamos eso. La coalición de inmigrantes de Florida afirma que el no pagar impuestos apoya a la narrativa de sectores que favorecen políticas restrictivas a la migración ilegal. José Pernalete, Voz de América, Miami. Además, representantes de la Iglesia Católica en Centroamérica han pedido acciones claras a los gobiernos centrales para poder trabajar en planes estratégicos en los sectores que se pueden ver vulnerables para emprender el viaje irregular hasta el país norteamericano. Terrible, esto muy grave, que debe hacernos pensar. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, expresó su solidaridad para los migrantes que se vieron afectados en el incendio de Ciudad Juárez, que dejó varios lesionados y víctimas mortales, en la que se encuentran algunos salvadoreños. Expresamos también nuestra solidaridad a las familias dolientes y les ofrecemos nuestras oraciones por los difuntos. Encomendamos también a los heridos, los que han quedado lesionados por el fuego. El jerarca católico también señaló que es necesario que se trabaje en iniciativas para reducir la migración en el país, pues con esta tragedia queda evidenciado que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a este tema. Es importante, por supuesto, que se establezcan las condiciones de vida
en el propio lugar para que no se vean forzadas las personas a migrar. Ojalá que podamos llegar a eso. Si ha frenado la violencia, entonces es tiempo de favorecer el aspecto económico y para que las personas no migren, no porque no tengan derecho, sino porque ojalá no tuvieran necesidad, que al final también estas son migraciones forzadas, sino por la violencia, pero sí por las necesidades económicas. Según datos presentados por las autoridades de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, solo en el mes de febrero fueron detenidos 4.627 salvadoreños en la frontera sur, es decir, un promedio de 164 por día. Con imágenes de Aldair Tadeo, informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Bueno, Roxana, es parte de la información que ha ocurrido acá en los Estados Unidos. Estaremos pendientes del fenómeno de la migración y sus diferentes aristas y llevándoles todos los pormenores de lo que está sucediendo en estos puntos fronterizos y el futuro de cada una de estas personas. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto. Gracias por la información. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero volvemos con más de Al Sur de la Frontera. El 12 va con vos. Es un negocio que deja millones de dólares al año. Son redes de trata que ponen en peligro las vidas de decenas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. En los últimos años hemos escuchado más casos de trata y tráfico de personas, y aunque tienen similitudes, también tienen diferencias abismales. La trata de personas o de blancas es la modalidad en donde se priva de su libertad a las personas para obligarlas a hacer otras actividades. Las más conocidas, la explotación laboral y sexual, mientras que el tráfico de personas establece un vínculo directo con la migración. El tráfico ilegal de personas es el término utilizado para denominar a los migrantes en situación irregular que contactan de forma voluntaria con un traficante de personas con el objetivo de cruzar una frontera en busca de mejores oportunidades de vida. En este caso, el migrante contacta por propia voluntad con un traficante y paga por su traslado al país de destino. Una vez allí, la relación entre ambos termina. Por desgracia, muchas personas pierden la vida en los desiertos entre México y Estados Unidos o en las embarcaciones que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, pues el traslado suele suponer graves riesgos para la salud de las personas e incluso la muerte. Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. El término tráfico ilícito de migrantes se refiere a apoyar el traspaso ilegal de una frontera, como lo hacen, por ejemplo, los coyotes. La gran diferencia entre tráfico y trata radica en que el tráfico atenta contra las leyes de un estado al que se ingresa irregularmente, mientras que la trata atenta contra los derechos humanos de una persona. Es claro que ambas acciones, el tráfico y la trata, están a menudo relacionadas, pues el tráfico coloca a las personas en situaciones de vulnerabilidad que pueden desencadenar un proceso de trata de personas. El hecho que ambos delitos estén incluidos dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocido como Convención o Protocolo de Palermo,
también puede generar confusión y llevar a creer que son lo mismo, pero no lo son. El tráfico ilícito de migrantes, tal como se define en el artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, implica la facilitación de la entrega ilegal de una persona a otro país, la creación o suministro de un documento de identidad o pasaporte falso, la habilitación por medios ilegales de la estadía permanente de un no nacional o no residente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Aunque es un crimen contra un Estado, los traficantes también pueden violar los derechos humanos de quienes trafican, desde abusos físicos hasta la retención de alimentos y agua. Sin embargo, dado de los crecientes obstáculos para acceder a la seguridad, las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección internacional, a menudo se ven obligadas a utilizar a los traficantes como su único medio para huir de la persecución, el conflicto y la violencia. Debido a la naturaleza clandestina, no existen estadísticas mundiales confiables sobre el número de migrantes que son víctimas del tráfico ilícito cada año. Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hace un decenio había en el mundo unos 50 millones de migrantes internacionales en situación irregular. El tráfico ilícito de migrantes es un negocio que podría generar al año más de 10.000 millones de dólares, derivado que las rutas desde África Occidental y Oriental hacia Europa y desde América del Sur hasta América del Norte generan más de 6.750.000 dólares al año. Para Al Sur de la Frontera, Shirley Esquivel. Y días después del trágico incendio en Ciudad Juárez, los migrantes siguen frustrados por su situación en la frontera, al punto que cualquier rumor se puede convertir en una falsa esperanza de entrar a los Estados Unidos. Falsa esperanza. Veamos. ¡Es una mentira! Cerca de 1 millar de migrantes cruzaron la frontera ilegalmente antes de entregarse a los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos este miércoles por la tarde. Muchos migrantes, frustrados después de los trágicos hechos en el Instituto Nacional de Migración y motivados por una noticia falsa, confiaron en una esperanza irreal. La información difundida en las redes sociales mencionaba una supuesta posibilidad de permanecer en Estados Unidos si los migrantes transitaban un puente fronterizo específico. Sí, en el momento causó emoción, que muchos trataron de hacerlo, de verdad que no es lo recomendable porque tenemos que hacer las cosas por la vía legal, de verdad. El jefe de la patrulla fronteriza, Anthony Scott Good, dijo que los cerca de 1.000 migrantes fueron detenidos en territorio estadounidense y serán pronto expulsados. El consulado de Estados Unidos emitió una aclaratoria. Los rumores sobre la apertura de la frontera tras la tragedia en Ciudad Juárez son completamente falsos. Las políticas para hacer cumplir la ley y las medidas de seguridad para restringir el acceso sin documentos a Estados Unidos continúan vigentes. La frontera se encuentra cerrada a la inmigración irregular. Líderes comunitarios afirman que cuando la gente espera meses para pedir asilo y las puertas permanecen cerradas, esto genera desesperación, un sentimiento que es fácil de manipular, según el padre Javier Calvillo. Yo creo que de veras son de esas manipulaciones, yo creo que a lo mejor hay líderes, o yo creo que a lo mejor hay gente abajo que mueve todas estas cosas. El 12 de marzo, cientos de migrantes intentaron una entrada masiva y corrieron por el puente Paso del Norte, siguiendo también un rumor falso publicado en las redes sociales. En particular, según activistas locales en Ciudad Juárez, estas noticias falsas y rumores circulan a menudo por mano de traficantes y coyotes que esperan así, una vez que el migrante descubre la realidad, convencerlos a darle mucho dinero para una travesía ilegal, a veces mortal, en Estados Unidos. Desde Ciudad Juárez, México, Jacopo Luzzi, Voz de América. ¿Y por qué se construye un muro entre República Dominicana y Haití? Veamos la siguiente nota. República Dominicana está construyendo un muro a lo largo de su frontera de casi 400 kilómetros con Haití para garantizar su seguridad y frenar la emigración procedente de la empobrecida y políticamente inestable nación. El gobierno dominicano afirmó que el muro beneficiará a ambos países. Un muro de 164 kilómetros en la frontera entre República Dominicana y Haití se construye para, según un comunicado del Ministerio de Defensa dominicano, tener control del movimiento transfronterizo entre ambas naciones.
El Ministerio de Defensa de República Dominicana dice que la construcción de la verja ayudará a regular los movimientos de personas, vehículos, comercio y complejos en situaciones sociales. Este es un municipio fronterizo de República Dominicana y varias casas están siendo demolidas para dar paso al muro. Ahora en su lugar se pueden ver las letras MF marcadas con spray rojo. Los habitantes creen que se refiere a muro fronterizo. Esta estructura se compone de un muro de hormigón armado, malla ciclónica y cuadrícula en perfiles de acero y hace parte de la construcción de la segunda etapa, según el Ministerio de Defensa, que comprende 110 kilómetros. En la zona también se construirán 2 vías de comunicación terrestre, torres de vigilancia y puertas en lugares específicos para permitir el patrullaje a ambos lados. La extensión total de la separación será de 391,6 kilómetros, distancia que constituye la línea entre República Dominicana y Haití. Unos 172 kilómetros son de ríos, lagos y arroyos. Aunque parezca increíble, hay muchos inmigrantes que se arrepienten de haber llegado a Estados Unidos, ya que la vida no es tan fácil como creen. Sí, me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos. Hace 4 meses, esta venezolana de 19 años arribó a Washington en uno de los 120 buses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como protesta a las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Desde la estación de transporte, esta inmigrante, a la que llamaremos Rosa porque pidió anonimato al sentirse abrumada en un país extraño, nos contó las peripecias de ella y su pareja para llegar a Estados Unidos, incluyendo 4 amenazas de aborto. Trabajar, empezar a cumplir mis sueños, mis metas. ¿Qué pasó? La realidad superó la ficción. Desde Delaware y aún a punto de dar a luz, la pareja relata que han estado batallando un sistema legal y un idioma para los que no estaban informados ni preparados. Menos que nos pueda obtener una copia de nuestro salido de Costa Rica. De México hacia acá, pasamos por el río Bravo y eso se mojó pues y lo tuvimos que botar. La pareja cruzó caminando la inhóspita selva del Darién desde Colombia y luego 9 países para estrellarse, en sus palabras, con una dura realidad. Todo el mundo pensará que uno llega a este país y uno va a ver edificios como la ciudad de Nueva York. No era lo que pensaba. El abogado te va a cobrar $10,000 para ver si es que tú apruebas el asilo. 10 años para poder salir. ¿Sabes que yo no tengo pasaporte y yo me la estoy viendo fea? Primero, si aquí no tienes pasaporte, no eres nadie. Para aplicar para una casa, tienes que tener pasaporte. En junio del 2022, alrededor de 207,000 personas cruzaron ilegalmente la frontera sur, según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración exige a Rosa y a su pareja reportar su paradero cada semana a través de una aplicación digital, ellos solo esperan el nacimiento de su hija. Una cosa es que yo lo cuente, otra cosa muy distinta es que la persona lo viva. No lo ven porque piensan en el sueño americano, un sueño que en realidad Dios me guarde y a mis padres también. Me llega a pasar algo a mí acá y ese sueño no sirvió de nada. Diva Lizette Cash, Voz de América, Delaware. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Algunos defensores de derechos humanos aseguran que a la fecha no ha existido una ley que pueda frenar la migración en el país. De igual manera, se realizan la pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno para controlar esta situación? Veamos.
Ante las altas cifras de personas que migran del país, algunos expertos en temas migratorios son del criterio que actualmente Honduras ha logrado avanzar en el tema de migración. Sin embargo, no todas las medidas se han tomado en consideración para poder evitar que continúen abandonando el país más hondureños y se sigan perdiendo vidas. Honduras ha tenido algunos avances, ha firmado algunos pactos como el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular. También tiene otro pacto regional que es para buscar soluciones duraderas. Sin embargo, no solo se necesita firmar instrumentos o mecanismos o pactos a nivel regional o a través del sistema interamericano, sino que se necesita generar esas condiciones. De nada nos sirve tener leyes, de nada nos sirve asumir compromisos internacionales mediante los tratados y convenios internacionales si no se trabaja en esas causas que generan esa migración. Ante esto, congresistas señalan las leyes existentes que se han aprobado en el hemiciclo legislativo acerca de la protección a los migrantes y sus familiares, así como convenios internacionales. Hay una ley, es la ley de protección, ¿verdad?, a los migrantes, a los trabajadores migrantes y sus familiares. Y luego hay convenios internacionales ratificados también por Honduras. Dentro de la ley de protección de los migrantes, en el artículo 29, se creó un fondo, el FOSMI, Fondo de Solidaridad Migrante. Son $5 millones. Con eso es que se atiende a los migrantes retornados, los deportados. En el reciente hecho ocurrido en México, hasta el momento se tiene conocimiento de 6 hondureños que lamentablemente han perdido la vida y lo inaplicable que son las leyes en nuestro país en este tipo de situaciones. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y se ha conocido un nuevo tarifario para quienes buscan una visa en El Salvador. Veamos. El Departamento de Estado anunció la regla que autoriza el aumento de precios en las solicitudes de visas para visitar Estados Unidos aplicables a diferentes categorías. El pliego de aumentos también incluye la tarjeta de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos mayores de 15 años. Con la publicación en el Registro Federal, la Cartera de Exteriores de Estados Unidos aseguró que las nuevas tarifas con aumentos diferenciados en las diferentes categorías serán aplicadas a partir del 30 de mayo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sometió a revisión en enero un paquete de ajuste de las tarifas de servicios migratorios para ajustarse a los costos de procesamiento de solicitudes, pues la agencia opera en más del 90% con fondos propios, según argumentó. La tarifa de las visas de visitantes por negocios o turismo, B1, B2 o BCC y otras que no se basan en peticiones como visas de estudiante o visas de visitante de intercambio, aumentará de $160 a $185. La tarifa para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales, hablamos de la categoría H, L, O, P, Q y R, aumentará de $190 a $205. La tarifa para un comerciante, inversionista y solicitantes para una ocupación especializada, categoría E, aumentará de $205 a $315, explicó el Departamento de Estado en un comunicado. El gobierno estadounidense aclaró que para ajustar las tarifas se ha seguido un procedimiento de cálculos anuales sobre los costos de brindar servicios consulares, que incluye las emisiones de visas en el extranjero. Coaliciones de migrantes y políticos piden la aprobación de fondos y una ley estatal que estipule el derecho de los migrantes a acudir a sus citas, representados por un abogado sin costo para ellos. Cerca de 2 años deben esperar los migrantes para una consulta legal gratuita. Es por eso que el proyecto de ley de acceso a representación legal, ARA por sus siglas en inglés, el primero de esta índole en toda la nación, convertiría en derecho el ser representados por un abogado en el estado de Nueva York durante sus citas con inmigración. Imagínense, yo traté de buscar abogados. Cuando llegué a este país, yo tenía un total desconocimiento de qué es un asilo, qué es una visa, qué es todo eso, no hablaba en inglés ni nada. A consecuencia, Nirvana, una migrante transgénero mexicana con un caso complejo, por poco pierde su caso. No entendieron mi historia, me dijeron que podía ser deportada, pues bueno, al menos yo entendí así, y así me entendieron, entonces me dio mucho miedo. Yo dije, no, prefiero estar ilegal y tener un menor riesgo de ser deportada. El acceso a representación legal daría luz a muchos casos como el suyo y la oportunidad a los más de 65,000 migrantes que han llegado recientemente a Nueva York de reconstruir sus vidas y contribuir a la economía del país como lo anhela este migrante mexicano. Ahorita que mis sueños en este país es hacer algo en mi país, ayudar a mi familia y ya con un negocio.
Este proyecto de ley necesita 130 millones de dólares en fondos que deberán ser aprobados en el presupuesto estatal y la fecha límite para ser incluidos es este 1 de abril. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Inmigrantes hondureños buscan apoyo de congresistas para crear una normativa legal que les permita recibir apoyo en el país o en el extranjero. Ante el clima de preocupación y desesperación por no encontrar oportunidades laborales en el país, hondureños radicados en los Estados Unidos llegaron al Poder Legislativo para solicitar la creación de normativas que permitan oportunidades a los más de 2 millones de hondureños radicados en Norteamérica y Europa. Actualmente nosotros estamos enviando 27 millones de dólares diarios al país. Esto representa casi el 31% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los estudios que hemos nosotros realizado, y pues es una aportación muy significativa. Creemos que se puede utilizar la remesa de forma más fructífera. Recordemos lo que está haciendo el presidente Bukele, que ya implementó una metodología para utilizar la remesa para la inversión privada. Entonces eso es lo que buscamos los migrantes también, que se pueda no solamente llegar la remesa a manos de nuestros familiares y se la coman, sino que también el mismo gobierno implemente métodos en donde le pueda dar espacio a nuestros familiares y al gobierno a desarrollar la economía del país. Y dirigentes obreros consideran que si en Honduras se concedieran mejores oportunidades laborales y económicas, no habría un éxodo masivo de hondureños y hondureñas, sobre todo jóvenes, buscando el sueño americano o europeo. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores que están migrando, en su gran mayoría, son trabajadores que tienen trabajo. Trabajadores de la maquila, trabajadores de las mineras, de las empresas privadas. Eso quiere decir que el problema no es que esté empleado. El problema es que lo que está devengando como ingreso no le sirve ni para cubrir el 25% de sus requerimientos básicos. Si ustedes hacen una canasta básica, si ustedes hacen un análisis de la gente que está yendo por los Estados Unidos, es que es gente joven. Según estimaciones de economistas, son más de 9.000 millones de dólares, unos 240.000 millones de lempiras, los que son enviados anualmente al país, solo en remesas. Pero al sufrir percances, secuestros o asesinatos, los hondureños reciben muy poco o nulo apoyo por parte de las autoridades de Honduras. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Eusebio. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Los saludó Roxana Webb. Hasta la próxima.